Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana en el 102.5 FM de la radio Universidad de Chile. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos en nuestro estudio al equipo compuesto por Marco Antonio Parra, Dani Ahumada y a nuestro invitado Ángel Molina. Hola Ángel. Hola. Él es presidente del Sindicato de Servicios Empresariales de Entel y con quien vamos a conversar de lo que es el movimiento sindical en las grandes empresas, en un contexto de creciente movilización de los trabajadores. Recordemos, esta semana se está desarrollando la huelga de los trabajadores del Banco de Crédito e Inversiones. Hoy en el país, en el sitio huelgachile.cl, ustedes pueden comprobar que hasta el día de hoy, domingo, hay 5.000 trabajadores en huelga legal en Chile. 290 son trabajadores del Banco de Crédito e Inversiones. Algunos habrán visto imágenes, movilizaciones, carteles frente a la sede central en el centro de Santiago, calle Huérfanos, y nos ha motivado a invitar a Ángel para que conversemos respecto de los trabajadores, su organización y su relación con la empresa y los probables conflictos que se vienen. Hola Ángel, buenas tardes. Gracias por estar acá en esta tarde de domingo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sabemos que Entel tuvo su primera gran huelga el 2015, creo que fue la primera después de 50 años desde su fundación, la fundación de la empresa, por Corfo, el año 1964, que fue una gran movilización y que logró conquistas. Sin embargo, sabemos que hoy la empresa, y en particular el movimiento que tú encabezas, está en un proceso complejo. Cuéntanos un poquito de lo que pasa en la empresa y en qué están hoy los trabajadores. Sí, la huelga que se llevó a cabo fue de la filial de Entel PCS. Y la problemática que hoy día nosotros tenemos con Entel es la demanda que tenemos por Multiroot. Que esto inicia desde que nosotros, esto comienza cuando en el año 2009, ¿cierto? Nos compran en la empresa que nosotros trabajamos, que se llama Ciente Computación, y después de la compra, en el año 2011, nosotros pasamos a formar parte de Entel, ¿cierto? Donde teníamos relación directa con toda la gerencia, participábamos de todas las actividades, percibíamos los mismos beneficios transversales de todos los trabajadores, igual que el resto de las organizaciones, hasta que en el año 2014, cuando se promulgó la ley de Multiroot, la empresa empezó a hacer las separaciones de sus filiales. Marco Antonio, Dani, recordemos que la ley de Multiroot se dictó el 2014, después de 8 años de tramitación en el Congreso, después de 8 años durmiendo en el Congreso. Bueno, efectivamente, Toño, con el año 2014, la ley 20.760 fue la ley que se denominó el Multiroot. Y solamente para contextualizar esto, basta decir lo siguiente. Se trata de varias empresas que trabajan todas para una casa matriz, para una empresa principal. Pero cada una de estas empresas tiene su root distinto, tiene una gerencia distinta, tiene un directorio distinto y en algunos casos tiene un domicilio distinto. Por lo tanto, aparentemente, en principio, uno podría decir que se trata necesariamente de empresas distintas. Sin embargo, la ley vino en parte a subsanar el problema, conflictualizándolo a nivel judicial, porque es el tribunal el que tiene que resolver efectivamente si se trata o no de una misma empresa o son múltiples empresas. A diferencia de lo que pasaba anteriormente, porque era la dirección del trabajo la que tenía que resolver el conflicto. La dirección del trabajo resolvía el problema. Claro. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el conflicto que tienen los trabajadores del sindicato Entel de servicios empresariales? ¿Cómo se refleja este problema con el Multiroot? ¿Qué efecto concreto tienen ustedes? Bueno, en la parte individual, ¿cierto? Los trabajadores pierden oportunidades de poder crecer, de poder proyectarse dentro de la empresa, de poder mejorar sus cargos, sus rentas. Y en la parte colectiva también los vemos complicados, dado que al quedar solo, como estábamos hasta el momento, al quedar solo como sindicato entre servicios, no podíamos organizarnos con otras organizaciones, ¿cierto? No podíamos hacer sindicato interempresa, o no podíamos crear quizás federación, que no es el espíritu de esto, sino que por sobre todo es que los trabajadores sean reconocidos por la empresa.
sean reconocidos como trabajadores o sean reconocidos como filial del holding. Toño, el efecto jurídico que tiene, más del efecto práctico que señalaba nuestro amigo, es que no solamente repercute a nivel de las distintas remuneraciones que tiene el trabajador de una empresa principal respecto a los trabajadores de la empresa que es contratista o subcontratista, sino que además esto repercute en que los fondos previsionales además son muy distintos. Por lo tanto, la jubilación de trabajadores que están realizando las mismas funciones en el mismo empleo van a terminar siendo diametralmente distintas. Con tendencia a la baja. Con tendencia a la baja. Claro, y más encima, digamos, tienen la factibilidad, digamos, o sea, la poca posibilidad que tienen, ¿no es cierto?, de poder negociar colectivamente, con una real fuerza que tengan los trabajadores de hacer un sindicato grande. Hablamos con Ángel Molina, presidente del sindicato Entel de Servicios Empresariales. ¿Dani? Sí, quisiera contextualizar lo que se está planteando. Esto es producto de la atomización del movimiento social, ¿verdad? Entonces venimos con grandes sindicatos, enormes sindicatos que se movían por los más grandes eran estatales, ¿verdad? Y sobre todo aquellos estatales que venían de industrias estatales. De ahí viene. Pero Entel nunca tuvo problemática en este aspecto. Pero las problemáticas empiezan cuando se comienza a tercerizar, ¿verdad? Y la tercerización también dice relación con este fenómeno que es la externalización del empleo. Entonces, antes eran los trabajadores del aseo, los trabajadores del casino, eran todos de la empresa, ¿cierto? Y seguridad. Poco a poco, seguridad también, poco a poco comenzaron a externalizarlos, ¿verdad? Y a generar esta figura de los subcontratos. Podemos ¿verdad? decir a nuestros auditores que ese es uno de los pilares del neoliberalismo. Correcto. Y a partir de la privatización de empresas del Estado. Recordemos que Entel fue privatizada el año 86. Así es. Uh-huh. Entonces, este fenómeno de larga duración dice relación con esta óptica, esta forma de observar el movimiento social y de atomizarlo. La misma lógica que existe en la organización social de base. Cuando asume la concertación, que es la que profundiza e institucionaliza el neoliberalismo, ¿verdad? Porque la dictadura, digámoslo, es como el capataz del fondo, que empieza a chicotear a los que se están rebelando, pero es el capataz solamente la dictadura. Los que implementan el modelo, los que lo llevan a cabo, finito, específico, es la concertación. O sea, son los que están en los periodos de transición y en el equilibrio macroeconómico, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación tiene esto con la organización social de base? Comienzan programas como el FOSI, o programas de auxilio, así entre comillas, hacia la pobreza, ¿verdad? Pero en realidad lo que están haciendo es generar toda una serie de dinámicas de capitalización de la organización social, pero en términos de competencia, ¿verdad? Ese es el otro fenómeno que es paralelo a el de los sindicatos. Ángel, hablamos con Ángel Molina, presidente del sindicato Entel de Servicios Empresariales. Se ha señalado que la nueva ley del multiroot afecta a la negociación colectiva. ¿Ustedes lo ven en el trabajo de los dirigentes sindicales con su organización? ¿Ven esas dificultades? ¿Ven los problemas? ¿Qué efecto puede tener esta ley de multiroot en el ingreso? ¿El promedio del ingreso de los trabajadores se ve afectado? ¿Ustedes lo están viviendo desde el 2014 en adelante cuando se promulga esta ley? Sí, la verdad que cuando nosotros, la primera vez que negociamos, fue directamente con Entel, fue nuestra primera negociación y nos fue bastante bien para ser la primera. En la segunda mejoramos considerablemente y ya estaban tratando de separar las empresas y aunque nos fue bien, vemos un futuro incierto, dado que si llegamos a quedar como subcontratista, como lo que la empresa pretende, se van a ver nuestros beneficios menospreciado, no sé, va a ser más claro, pasaría a formar parte de otra empresa. Exacto. Que por lo tanto debería asumir la responsabilidad de negociar los sueldos, las condiciones de trabajo. Claro. Y en ese escenario va a ser mucho más difícil para nosotros poder, ¿cierto?, mejorar considerablemente nuestros beneficios laborales. Lo precario es que pueden entrar al juego de que otra empresa con las mismas prestaciones de usted sea contratada por Entel. Y exacto. Y más encima una empresa que es del mismo grupo. Exactamente. Entonces tratan de esconder el real empleador
¿cierto? Subcontratando, y después nosotros obviamente haciéndolo mucho más difícil el negociar y también poder mejorar nuestros beneficios laborales. Vamos a la música. Volvemos a la ventana del 102.5 FM. Estamos con Ángel Molina, presidente del Sindicato de Servicios Empresariales de Entel. Marco. Mira, Toño, yo me gustaría hacer una última precisión, que se trata de lo siguiente. Aquí lo que en la situación es que están los trabajadores de Entel, es que están tratando de recurrir ante el Tribunal Ordinario Laboral a objeto de que se declare que estos trabajadores y esta empresa, esta diversa cantidad de empresas, constituyen una sola unidad económica. Ese es el concepto legal, es decir, en el fondo que forman parte de un solo holding. Y por lo tanto, como decía anteriormente, los trabajadores, no importa de la empresa que sean, por muy distinta y que tengan RUT distintos, gerencias distintas, empleador aparentemente distinto, el principio de la realidad laboral establece que son una sola empresa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los beneficios deberían ser iguales para todos los trabajadores. Hablamos de una empresa de telecomunicaciones que, en el caso de servicios empresariales, tiene un promedio bien bajo de sueldos. Incluso luego hablaremos con Luis Mardones, presidente del call center de Entel, que también aún son más bajos los sueldos promedio. ¿De qué orden estamos hablando, Ángel? Por lo menos en Entel Servicio la renta promedio es de 500.000 pesos. Esas son las rentas promedio. Y como bien lo decía, ¿cierto?, la finalidad de la demanda a nivel colectivo es que se declare la unidad económica en toda la empresa, ¿cierto?, del holding, y de nuestro sindicato, en específico de nuestros socios, es que nos reconozcan como trabajadores o a lo menos como filial, ¿cierto?, de Entel. Con un solo empleador. Como un solo empleador. Como un solo empleador, claro. Como ha sido hasta antes que nosotros pusimos la demanda, así había sido. Estamos en contacto con Luis Mardones. Así es. Hola, buenas tardes. ¿Aló, Luis? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola, Luis, gracias por atender nuestro llamado. Hablamos con Luis Mardones, presidente del call center de Entel. Estamos aquí conversando con Ángel Molina, también presidente de Servicios Empresariales de Entel, y hablando de los potenciales conflictos que se vienen en la empresa. Luis, ¿cómo podrías describir los principales aspectos de la demanda de los trabajadores de tu sindicato frente a la posición de la empresa hoy día? Bueno, primero que nada agradecer y saludar al compañero Ángel. Mira, yo escuchaba lo que decía Ángel. Hola, Luis. Sobre los sueldos. Los sueldos nuestros promedio es 350 a 370 mil pesos. Entonces, la idea de lo que está haciendo Ángel, y que nosotros también lo apoyamos, es que la empresa reconozca que todos somos de una sola empresa y poder así obtener los beneficios que tienen las otras áreas de la compañía. Mira, también, sí, cuéntanos, está bien. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto varias denuncias en el hecho de que la empresa hay muchas cosas que no cumple. Se fija, entonces han sido multados por errores de notificación y otros bonos que nosotros tenemos como call center. Nosotros somos el hermano pobre de la compañía, para que tengas una idea real de lo que hoy día sucede en el TLCA. ¿Cuál es el punto de referencia que tienen ustedes, por ejemplo, con otras compañías de telecomunicaciones? ¿Ustedes han conversado con otros sindicatos? ¿Cómo son las características de ellos, la relación? Sí, mira, nosotros tenemos relación con otros sindicatos de call center, Conecta, lo que antes era Yafla, hoy día, BTR, y también con las empresas externas que tienen mayor desmedro con el call center. Lo que pasa es que el call center subcontrata servicio a empresas externas. Entonces, se fijan, la realidad económica de ellos no está un poco distinta a la nuestra. O sea, yo creo que nosotros estamos dentro de las 3 mejores empresas mejor pagadas en Santiago. Eso es lo que te estoy preguntando. Fíjate que ustedes que están en movilización son una de las 3 mejores pagadas. Así es. Con sueldo de 350.000 pesos mensuales.
Sí, de promedio. De promedio. Ujú. 350, 370, como te decía. Ujú, ujú. Bueno, acá hay un ejemplo, Toño, de lo que conversábamos recién, en el sentido de que son trabajadores que realizan, por un criterio de justicia, trabajadores que trabajan bajo una misma égida, que es la situación que ellos están tratando de demostrar, es decir, que hay un empleador común que realizan las mismas funciones, pero que en el resultado final cada empresa paga lo que estima pertinente, que es correcto. Y eso lo que hace en definitiva, ¿no es cierto?, es la precarización de trabajadores que realizan las mismas funciones, frente a un criterio general que debería ser que frente a las mismas funciones y frente a la misma realidad deberían tener el mismo sueldo. Hablamos con Luis Mardones, presidente del sindicato Entel Call Center, y también con Ángel Molina, que está con nosotros en nuestro estudio de servicios empresariales de Entel. Amigos, para ambos dirigentes sindicales, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que viene en el futuro inmediato? ¿Mm? ¿Ángel? Bueno, ¿O Luis? Cualquiera, no hay ¿Qué habla problema. el compañero Ángel primero? Bueno, nosotros estamos en pleno proceso con la demanda. Ahora el 30 tenemos otra audiencia. Esperamos, dada también la última asamblea que tuvimos, donde los trabajadores se pronunciaron y no estuvieron de acuerdo en aceptar la última oferta de la empresa o llegar a un acuerdo con la empresa, dado que no estaba haciendo una buena oferta para terminar con el conflicto. Es seguir con la demanda hasta el final y poder demostrar con las pruebas que tenemos, ¿cierto?, de que aquí hay relación en común, tal y como sucedía hasta el año 2014. Luis Mardones, presidente del sindicato Entel Call Center, ¿no es descartable una huelga? Mira, nosotros no descartamos ningún tipo de movilización. Además, como dice Ángel, nosotros estamos atentos a lo que sucede con su demanda, la cual encontramos totalmente legítima. Ahora, los compañeros de servicios empresariales tienen muy claro que cuentan con todo el apoyo de nuestra directiva y de los compañeros socios nuestros. Nosotros tenemos algunos problemas delicados el día de hoy. Tenemos varias denuncias de la Inspección del Trabajo contra la empresa y estamos en una dinámica de que lamentablemente la única forma de conseguir resultados es justamente denunciando y poder, dar a conocer lo que nos sucede. O sea, agradezco la posibilidad de hablar con ustedes hoy día, porque en realidad es, o sea, tú ves la marca Entel, todos ven que todos tenemos la misma credencial, pero totalmente precario el trabajo, sobre todo en el caso nuestro. Yo creo que nosotros somos los más afectados. Luis, brevemente, ¿cuáles son los principales reclamos que ustedes han hecho como sindicato en la inspección del trabajo? A ver, denunciamos el cálculo erróneo de lo que es la calificación legal, denunciamos prácticas antisindicales del año pasado, hemos denunciado problemas con los pagos de los bonos de renta variable, que es lo que se usa mucho en los call centers. Uh-huh. Hemos denunciado errores de marcaje, hemos denunciado acoso, discriminación, y de hecho, como te digo, o sea, son 7 o 9 denuncias que van dentro del año al día de hoy. Uh-huh, uh-huh. Luis, te agradecemos el contacto. Luis es presidente del sindicato Entel Call Center, y también agradecemos a Ángel Molina, presidente del sindicato de servicios empresariales. Gracias por venir esta tarde a conversar respecto de su organización y de los trabajadores. Gracias, Luis. Gracias, Ángel. Chao, Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Mucha fuerza. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.